Hoy el chavismo es una minoría, así lo asegura Juan Pablo Guanipa una vez recobró su libertad. Que en Venezuela tiene que instaurarse definitivamente un sistema de libertades y un sistema democrático. Si tú no estás de acuerdo con eso, entonces vas a tener que echarte a un lado, porque en definitiva lo fundamental es rescatar esos valores de democracia y de libertad. Y todos sabemos, y lo repito, que la democracia es el gobierno de las mayorías con el respeto de las minorías. Si tú no eres mayoría, si tú eres minoría, tú no puedes pretender gobernar. Tienes que asumir tu rol de minoría y buscar otra oportunidad. Por no entender eso, pasó todo lo que pasó en Venezuela. Porque si Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Padrino López, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Amoroso, el presidente del CNE, si todos ellos hubieran entendido que tenían que respetar la soberanía popular, no hubiera pasado todo lo que ha pasado en Venezuela. Sencillamente se hubiera dado un cambio de gobierno, hubiera asumido el gobierno Edmundo González Urrutia y los demás, los chavistas, pasarían a la oposición y lograrían el respeto que ellos no nos han tenido a nosotros. Porque nosotros tenemos que entender que nosotros no podemos actuar con los chavistas como ellos han actuado con nosotros. Y si ellos son una minoría, pero son una realidad en Venezuela, ellos tienen derecho a ejercer la política y ejercer sus derechos ciudadanos y sus derechos políticos, pero entendiendo que su rol es la minoría, entendiendo que su espacio es el espacio que ganen, yo no sé, en alguna gobernación, en alguna alcaldía, pero en este momento hay una realidad, que es que este país anhela un cambio. Según Guanipa, se deben cumplir 5 puntos en Venezuela para poder avanzar en la transición y llegar a las elecciones presidenciales. Mira, nosotros estamos en un proceso de transición. Creo que el cambio en Venezuela es incontrovertible. Creo que no hay posibilidad de modificar esa aspiración de cambio y realidad de cambio que se está produciendo en el país. A partir de los hechos sucedidos y de la presencia ahora de Estados Unidos como un actor fundamental en Venezuela, yo diría que es el árbitro, el gran decisor de las cosas que pasan en el país. Esa es la realidad de lo que pasa en Venezuela. Bueno, nosotros estamos en una situación en la que se ha planteado una serie de etapas para llegar a un proceso electoral. Hay algunos que consideran bueno, que los tiempos no son los adecuados, que es como mucho tiempo. Algunos consideran que debemos recortar esos tiempos. Y yo creo que, bueno, que si estamos en sintonía, la oposición venezolana, el liderazgo de María Corina Machado, de Edmundo González, la presencia y actuación de los Estados Unidos, si logramos amalgamar todo eso, vamos a lograr tener un proceso limpio en el que podamos salir de esta situación y elegir a nuevos gobernantes para Venezuela. Los que están en el poder, y lo digo con todo respeto, no tienen legitimidad. No tienen legitimidad porque se robaron el proceso electoral. El proceso electoral del 28 de julio de 2024 fue un atraco a mano armada por parte de Nicolás Maduro y de esos amigos a su alrededor que hoy dirigen el país. Y digo atraco a mano armada porque ahí entró la fuerza militar a desconocer la voluntad y la soberanía del pueblo venezolano. Entonces, si eso es así, lo ideal sería que se reconociera el resultado del 28 de julio de 2024. Si no se reconoce ese resultado, bueno, que vayamos entonces a un proceso en el que previamente tengamos a todos los presos políticos en libertad, tengamos a todos los exiliados dentro de Venezuela, se entregue a los partidos políticos las siglas que les arrebataron y que estén en manos ahora de su dirigencia natural, se cambie el Consejo Nacional Electoral, se permita que todos los venezolanos voten independientemente de la parte del mundo donde estén y sentadas esas bases, hacer un proceso electoral para elegir a un nuevo presidente de la República, que bueno, que tiene en este caso venezolano figura de mujer, porque quien ganó el proceso electoral para elegir el candidato de la alternativa democrática en Venezuela fue María Corina Machado. Ella ha venido legitimada durante todo este tiempo. Así que yo creo que ese es el camino que tenemos que recorrer. Guanipa ya está por fin con su familia, pero debe cumplir algunas restricciones, lo que significa una libertad a medias para muchos de los que han sido presos políticos en Venezuela.
yo tengo dos restricciones solamente. Una, debo presentarme cada 30 días al tribunal. Segunda, tengo prohibición de salida del país. Pero me dicen que tengo total libertad de ejercer mis derechos civiles y políticos. Y eso fue lo que yo hice, salir a acompañar a los familiares de los presos políticos en el helicoide, salir a otro centro de reclusión que es Zona 7, recorrer las calles de Caracas en una actitud absolutamente pacífica, sin ningún tipo de estridencia, ir a una plaza, atender algunos medios de comunicación, algunas redes sociales. Eso fue lo que hice. Y cuando ya habíamos terminado la jornada, que eran las 11:30 de la noche, pasó algo que en los 27 años que tenemos luchando en favor de lograr la democracia en Venezuela, nunca pensé que podía pasar, que es que me detuviera un grupo de personas irregulares. Allí no había funcionarios de ninguna policía, allí lo que había era delincuentes que no tenían en su vehículo ninguna identificación, que no tenían en su ropa ninguna identificación, que tenían franelillas y tenían actitud de delincuentes, actitud violenta de delincuentes. Bueno, la persona con la que yo estaba, que es un coordinador de Primero Justicia en uno de los estados del país, me dijo, ¿qué hacemos? Yo le dije, mira, no hay alternativa, abre la puerta. Abre la puerta y salimos y bueno, me llevaron al principio con la idea de que me llevaban al estado Aragua, a Maracay, pero no, al final me llevaron al mismo sitio de reclusión donde yo había estado casi 9 meses, que es la oficina, pues la dependencia de la Policía Nacional Bolivariana en Mari Pérez, en Caracas. Y allí, bueno, comenzó un intercambio con el jefe de esa dependencia que me reclamaba que había violado eh, las condiciones con las que había salido, cosa que no tiene ningún sentido porque ya te expliqué cuáles eran las condiciones. Y después de eso vino todo el tema del casa por cárcel, insistían en que mi casa por cárcel debía ser en Caracas. Yo me negué rotundamente y dije que yo prefería quedarme preso, pero que yo no iba a ir a ningún casa por cárcel en Caracas porque yo vivo en Maracaibo, mis hijos están en Maracaibo y no tenía sentido quedarme en otro sitio. Era como si cambiara de centro de reclusión. Entonces, bueno, al final todo eso se resolvió y me trajeron a mi casa, donde estuve unos 12 días, 10, 12 días en casa por cárcel, hasta que hace 2 días me sacaron ya en libertad plena. Esa es la historia. Y aunque ya varios presos políticos recuperaron su libertad luego de promulgada la ley de amnistía, Guanipa tiene algunas observaciones a esta medida del narcorrégimen. Pero yo siempre he dicho que a mí me parece que eso no debió pasar nunca en Venezuela, pero fue Maduro el que dio pie a eso, fue Maduro el que sentó las bases para que eso pasara en el país. Y obviamente la historia del país cambió completamente a partir de ese día. Y las detenciones que se han venido, es decir, las liberaciones, perdón, que se han venido llevando a cabo, esas deliberaciones tienen que ver fundamentalmente con esos hechos. Si no hubiera pasado eso, yo estaría todavía detenido, no tengo dudas con respecto a eso. Ya teníamos 8 meses detenidos cuando eso sucedió y no había ninguna perspectiva de que pudiera estar en libertad. Entonces, bueno, creo que indudablemente todo eso tiene que ver y creo que es un momento que puede calificarse como un momento de transición en Venezuela. Y si vamos a un proceso de transición, yo siempre he dicho que todo debe ser en función de la verdad. Vamos a rescatar lo que pasó el día 28 de julio del año 2024. Vamos a revisar qué pasó durante todos estos años en Venezuela, los abusos, los atropellos, las detenciones ilegítimas, el exilio de tanta gente, dirigentes políticos, pero también gente llana que tuvo que irse del país porque simplemente este país se convirtió en un gran problema que tenía pues una situación absolutamente insostenible que obligó a la gente para subsistir a irse de Venezuela. Así que todo eso que ha pasado en Venezuela tenemos que revertirlo, tenemos que entrar a un proceso democrático, a un proceso de liberación del país. Y bueno, la gente que está en el poder ilegítimamente tiene que entender que ellos son minoría. Y todos sabemos que la democracia es el gobierno de las mayorías, no de las minorías, con respeto a las minorías. Y nosotros estamos totalmente dispuestos a respetar a la minoría que es hoy el chavismo en Venezuela, pero ellos tienen que entender que ellos deben salir del poder. La oración, la lectura y sus hijos fueron la fortaleza para que Juan Pablo Guanipa sobreviviera
a todos esos días en prisión? Lo peor de todo fueron los primeros días. Los primeros días fueron sumamente duros. Yo tuve 21 días con un uniforme que me dieron el primer día que llegué allá a ese sitio, y ahí me dejaron y no me sacaron ni me dieron posibilidades de bañarme ni nada durante 21 días. Además de que había allí una legión de zancudos y yo no tenía sino una colchoneta de 1 pulgada de ancho, y bueno, y no tenía cobija ni tenía almohada. Entonces era muy difícil para mí dormir, por ejemplo, porque amanecía completamente picado de zancudos, y entonces tuve que dedicarme a matar zancudos. Yo recuerdo que una señora del área administrativa pasó y me vio en mi lucha contra los zancudos y comentó cómo cambia la vida de la gente. Y evidentemente que había cambiado mi vida muchísimo durante ese tiempo. Yo estaba en una celda solo, y bueno, estaba dedicado a superar la prueba a la que estaba siendo sometido. Yo siempre dije, no me voy a amilanar, no voy a permitir que me venza la cárcel. Y por eso, bueno, ahí estuve esos primeros 21 días con mucha complicación. Después las cosas comenzaron a cambiar, me dieron un colchón más ancho, me dieron una cobija, me dieron una almohada, me dieron los implementos para poder bañarme allí. El baño es un baño bueno, si se puede llamar baño a eso, no tenía eh, water, no tenía lavamano, no tenía ducha, solamente tenía un balde. A veces entraba el agua 1 o 2 veces al día y entonces, bueno, allí era lo que precariamente tenía para hacer mis necesidades, para bañarme, etcétera, etcétera. Y bueno, me preguntaban por la comida, yo nunca puse, como dicen mis hermanos colombianos, pereque, yo no puse pereque, no puse problema por la comida, yo dije lo que me den, me lo como, y sí pedí libros que me llegaron más o menos el primer mes. Cuando ya tenía un mes allí, comenzaron a llegarme los libros y evidentemente que eso me cambió. Yo diría que la oración, la lectura y la esperanza de salir, de encontrarme otra vez con mis hijos, de encontrarme con Venezuela, fueron el impulso más importante que yo tuve durante esos tantos días en los que estuve detenido. Y lo que yo traté fue de llevar bien las cosas, pues traté de hacer una rutina para mí, de manera que pudiera hacer oración, pudiera hacer ejercicio físico, pudiera hacer lectura, cuidar un poco las cosas de manera dormir las horas adecuadas, tratar de tomar 2 litros de agua al día. Es decir, traté de llevar una vida que me permitiera cuidar mi salud, pasar por encima de las vicisitudes y las dificultades que allí se estaban viviendo. Todavía faltan muchos presos políticos por ser liberados en Venezuela y esperamos pronto a todos verlos de regreso con sus familias. ¿Ustedes qué opinan de lo que dijo Juan Pablo Guanipa? Recuerden suscribirse a nuestro canal, dejarnos su comentario y darle like. También háganse miembro exclusivo de nuestro canal. Soy Sebastián Bedoya. Aquí hay noticias.